Iglesia, el Señor tiene una palabra hoy también para nosotros. El Señor ya nos ha bendecido ya, entrada hoy, y nos va a seguir bendiciendo con su palabra. Porque el Señor ha puesto una palabra en mi mente y en mi corazón para compartir con toda su iglesia. Y para todo aquel que la quiera escuchar y recibir. Amén. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 997, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31. Díganme amén. Hechos 16, 31. 16. Amén. Amén. Que dice así. 31 y 32. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo dice la palabra de Dios. ¿Hay un amén? Amén. El Señor puso una palabra en mi mente y en mi corazón y una afirmación. Una afirmación en la que yo escuché, es tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión. Es tiempo de reflexión en nuestras vidas. Tiempo de reflexionar en qué camino lleva nuestra vida. Tanto si conocemos al Señor de verdad, como si no lo conocemos de verdad. Porque hay personas que han tenido un encuentro personal con el Señor y le han creído al Señor y se han convertido a su santa palabra. Han creído en el Señor y le han recibido como su Señor y Salvador personal. Y tienen al Espíritu Santo y han sido hechos hijos de Dios. Han sido redimidos, han sido limpiados, lavados en la sangre, con la sangre del Señor, la sangre del Cordero. Pero hay otras personas que no han tenido ese encuentro todavía. No han tenido ese encuentro. No conocen al Señor. No saben quién es. Y están extraviados en el mundo. Extraviado es que no sabe su camino, no sabe el rumbo, no sabe el camino verdadero. Cuando una persona está extraviada, quiere decir que está fuera del camino, fuera de la verdad. Esa persona está perdida. Se extravió en el monte. Iba camino a su casa y se extravió. Se perdió. Se perdió del camino que llevaba a su casa. Entonces el Señor hoy, la palabra del Señor hoy tiene el titular de es tiempo de reflexión. Nos dice el Señor, es tiempo de reflexión en el camino, en qué camino lleva nuestra vida. Que es tiempo de reflexionar, de reflexión en pararnos en nuestro caminar en la vida por un momento y reflexionar en qué camino lleva mi vida, qué camino lleva tu vida. Tanto si conocemos al Señor como si no lo conocen, qué camino el Señor nos dice, qué camino lleva tu vida. Si conoces a Cristo, realmente estás caminando como dice la palabra, como dice el Señor. Y si no conoces a Cristo, hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy es día de recibir esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, para las personas que no conocen al Señor, también el Señor les invita a reflexionar sobre el camino que lleva su vida. ¿Qué camino lleva tu vida? ¿Sabes a dónde va tu vida? ¿Sabes dónde está puesta tu esperanza de vida?
Es en tu trabajo, es en tu formación profesional, en tu profesionalidad, en tu negocio, es en tu, en tu puesto de ejecutivo, en tus triunfos de la vida, en tus triunfos sociales. ¿Dónde está puesto tu enfoque? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué camino tú llevas? ¿Realmente te sientes satisfecho con eso, satisfecha con eso? ¿Realmente te llena la vida eso? Las personas somos cuerpo y espíritu. Tenemos un espíritu, hemos sido creados por Dios. Y solamente podemos encontrar el verdadero camino, al verdadero Jesucristo de Nazaret, al verdadero Dios, la verdad de este mundo, si Dios se nos revela a nosotros, si Dios nos lo muestra. Y el Señor, su prioridad es darse a conocer a la persona que no le conoce, para que crea en Él de todo su corazón, para mostrarle, mira, yo soy la verdad de la vida. Toda persona tiene un momento en su vida, hay un momento en su vida en la que el Señor le visita. ¿Qué camino lleva nuestra vida? Es tiempo de reflexión. Eso para los que ya conocemos a nuestro Dios. Es una reflexión mucho más relevante. Porque ya sabemos la verdad, conocemos al Señor. Entonces, ya tenemos que reflexionar con mayúscula. Con mayúscula. Con la confianza de que estamos en el Señor, de que estamos bajo en el reino de Dios. Nos ha puesto en su reino. Pero tenemos que reflexionar con mayúsculas porque sabemos que tenemos al sacarnos el Señor del mundo y ponernos bajo su reino, en su reino, el enemigo de la creación de Dios, que es el diablo Satanás, se va a dedicar 100% a procurar tumbarnos esa fe, a procurar hacer que perdamos esa fe. Pero la palabra de Dios dice que la prueba de la fe produce paciencia. Porque lo que el Señor ha comprado con precio de sangre, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no va a permitir que nadie ni nada lo arrebate de su mano. ¿Hay un amén? Amén. Porque no lo tiene tan fácil el enemigo de nuestras almas. A quien en el nombre de Jesús reprendemos y echamos fuera y sus demonios también. Porque hemos sido redimidos con precio de sangre y el Señor nos ha rescatado. Antes nos tenía a su merced el maligno, porque estábamos en el mundo, porque estábamos viviendo en pecado apartados de Dios. No nos había alumbrado la luz de Cristo, pero cuando nos alumbró ya fuimos perdonados y limpiados con la sangre que nuestro Señor derramó en la cruz. Que no se crea el diablo Satanás que lo tiene tan fácil. Pero los cristianos tampoco se lo crean que lo tiene tan fácil el enemigo de nuestras almas. El Señor no va. Quien dio su vida por nosotros no va a ponérselo tan fácil. Nunca. Porque le pertenecemos a nuestro Dios. Hemos sido comprados. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero nuestro Dios nos pregunta, nos dice, hoy es tiempo de reflexión. ¿Qué camino lleva tu vida? ¿Realmente tu vida lleva el camino que yo te he mostrado? Iglesia. Lleva a la iglesia de Cristo el camino. La iglesia somos todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo. Llevamos nosotros el camino. Estamos caminando por la senda antigua, por la verdad que el Señor nos ha mostrado en su santa palabra. Los que hemos tenido un encuentro personal con Dios, si es así, de verdad que lo hemos tenido, recordemos por un momento de dónde nos sacó nuestro Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Es tiempo de reflexión en nuestra vida. Y recordar de dónde nos sacó nuestro Dios.
Porque eso va a avivar nuestra fe. Eso va a avivar nuestra fe. Eso nos va a confortar en el momento de la angustia, en el momento de la incertidumbre, en el momento del flaqueamiento. Y el Señor nos va a dar fuerza en esa reflexión. En esa reflexión. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Quién fue a sacarnos de donde estábamos nosotros? ¿Quién fue a sacarnos a mí, a ti, a ti? ¿Quién fue? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. No fue nadie con una Biblia debajo del brazo. No fue nadie con un... No. Y si fue alguien así y a través de esa persona te vino la salvación, fue porque el Señor envió a esa persona llena del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trató contigo a través de esa persona y tú creíste a Dios. Y la gloria es para nuestro Señor Jesucristo siempre. Porque los demás somos herramientas en sus manos. Siervo inútil, Dios primero. Así que esta reflexión es la que el Señor nos da hoy a todos nosotros, a toda su iglesia. Nos invita a reflexionar, mejor dicho, esta invitación a reflexionar por un momento en el camino que lleva nuestra vida. ¿Estamos realmente en Cristo? Recordemos de dónde nos sacó. Reflexionemos el camino que llevamos. El camino que llevamos, la vida que llevamos, realmente es acorde a la palabra de Dios. ¿Es como Dios quiere que nosotros la vivamos? Las prioridades que tenemos en la vida son acorde a la voluntad de Dios. Pero, ¿y quienes no conocen al Señor? Quienes no conocen al Señor, hoy, también para ellos es tiempo de reflexión. También es tiempo de reflexión para quienes no conocen a Cristo. Para que se paren hoy, allí donde están, y piensen, ¿dónde va mi vida? ¿Dónde va mi vida? No sé si hay un Dios verdadero, no sé si lo hay, y si lo hay, ¿quién es? Tampoco lo sé. No sé si no lo hay, si lo hay. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué está pasando? No hago sino ir para acá y para allá, porque así es la vida del que no conoce la verdad de la vida. Hoy está aquí, mañana allá. Eso es como una veleta. Y hoy el Señor le está diciendo a esas personas que no le conocen, el Señor Jesucristo, el único verdadero Dios, les está diciendo que hoy tienen que reflexionar, necesitan reflexionar sobre su vida. Que hoy tienen la oportunidad de creer en el Señor Jesucristo y de que si lo hacen, serán salvos ellos y su casa. Su casa es su familia. Esa es la promesa de la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? Salvo del infierno. Salvo del maligno y de sus demonios. Porque el Señor saca de debajo del poder del maligno. Y en la salvación lleva también aparejado el que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que recibamos vida eterna. Salvación. Salvación y vida eterna. Despacito, despacito es necesario reflexionar sobre los caminos que llevamos en esta vida. Si realmente nuestro Señor nos rescató, como así fue, y nos sacó de donde nos sacó, y luego el camino que estamos llevando ahora mismo, realmente nos acordamos de Dios. Nos acordamos de nuestro Dios, de quien nos rescató, de quien se reveló a nosotros. Necesitamos reflexionar en eso, porque nuestro Dios nos invita a hacerlo. Y los que no conocen al Señor, los que no conocen a Cristo, el verdadero Dios, al único verdadero Dios, el Señor les dice hoy, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo creer? Cree, díselo, dile, Señor, si de verdad tú eres el único verdadero Dios, yo quiero que tú te reveles a mi vida.
Y yo quiero que tú me salves, como me está diciendo ese predicador. Como me está diciendo Carmelo. Yo quiero que tú te reveles a mi vida y que tú me hagas en mí el milagro que hiciste en él. Le rescataste, le salvaste, le perdonaste, le limpiaste, lo mío. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Entonces ahora es cuando tú, si quieres recibir a Cristo, ahí mismo, ponte en actitud de oración, pídele perdón por tus pecados. Dile, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Te pido que por favor que me limpie de todos mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador personal. Lléname con tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a caminar conforme a tu palabra. Guárdame del mal. Y concédeme la promesa que tú me has dado. Cree en el Señor Jesucristo. Serás salvo tú y tu casa. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, si tú dijiste estas palabras, tú acabas de recibir a Cristo y el Señor se va a revelar tu vida. Van a haber cambios en tu vida si lo hiciste de corazón sincero. Y eso es lo que quiere nuestro Dios. Nuestro Dios quiere la salvación de quien no la tiene, de quien todavía no le ha recibido, de quien no ha tenido la oportunidad de conocerle. Pero de quienes ya le conocemos, quiere que nosotros reflexionemos. Porque los tiempos están viniendo como están viniendo, cada vez más postreros. Porque el maligno anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque lo que está escrito se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces, tenemos que estar agarrados fuertemente al Señor. Agarrados al Señor. A través de la oración, de la comunión con nuestro Dios, comunicación con nuestro Dios a través de la oración. Y tener esa fe en el Señor de que estar siempre en esa comunicación con Él, en esa comunión a través de la oración. Porque fluye el Espíritu Santo. Y el Señor, aunque vayamos a la oración, a orar a Él y a poner todo en sus manos, en oración, ya el Señor sabe lo que le vamos a pedir, sabe lo que necesitamos, sin que hayamos dicho ni una sola palabra. Pero como dice la palabra de Dios, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Gloria al Señor. Iglesia, el Señor está llamando a quienes le hemos recibido como su Señor y Salvador personal. De verdad, a agarrarnos más a Él, a examinarnos a nosotros mismos, a ver a reflexionar sobre de qué forma estamos caminando en la vida. Y se hace necesario que le pidamos al Señor, Señor, ayúdame a reflexionar sobre mi vida. Yo necesito tu ayuda para yo reflexionar en mi vida y para poner mi vida acorde a tu palabra. Porque hay cosas con las que yo no puedo bregar, Señor. Se me hace muy difícil. Tú me conoces a mí mejor que nadie. Tú me creaste. Guárdame hasta de mí mismo, Señor, porque hay veces que es que eso lo tenemos que decir. Que nos guarde hasta de nosotros mismos. Porque nosotros tenemos áreas en nuestras vidas que ni nosotros mismos podemos contra ellas. Necesitamos que el Señor ponga la mano ahí y haga sanidad y liberación ahí en esas áreas. Porque si no, no podemos. No podemos. Esta palabra de hoy, tan despacito, es como la invitación que el Señor nos hace, vuelvo a reiterar, a repetir, que el Señor nos hace a que es tiempo de reflexión, de reflexionar sobre el camino que lleva a nuestra vida, pero recordando de dónde nos sacó nuestro Señor Jesucristo.
necesitamos dedicar un momento a pensar en eso y a pedirle al Señor en oración: Señor, ayúdame a seguir adelante, dame fuerzas. Dame fuerza para seguir adelante. Porque cada vez este campo de trigo que hay en esta tierra, que está la cizaña entreverada con el trigo, como dice la parábola, y ya está bastante maduro el trigo, pero también bastante madura la cizaña, y la presión es mucho mayor. ¿Alguien dice amén? Amén. La presión es mucho mayor porque ya la cizaña ya está haciendo daño al trigo, ya está molestando cada vez más. Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero, es el creador de este universo. ¿Alguien dice amén? Amén. Y va a llegar el tiempo de la siega. ¿Alguien dice amén? Amén. Y será recogida la cizaña y será echada en el fuego. ¿Alguien dice amén? Amén. Y el trigo también será recogido y será guardado en el granero. ¿Alguien dice amén también? Amén. Esa es la promesa de nuestro Dios, salvación y vida eterna. Y mientras estamos cruzando este desierto, caminar bajo la gloria de Dios. Bajo la gloria de Dios. Por muchos problemas que haya, por mucha dificultad que haya, si estamos bajo la gloria de Dios en el desierto, no nos faltarán perdices, no nos faltará maná, no nos faltará comida, no nos faltará bebida, no se envejecerá nuestro vestido. Hablando figuradamente. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque una cosa sí te digo, mi hermano, mi hermana. El Señor, nuestro Dios, te puede impactar en cualquier momento. Te puede sorprender. Te puede sorprender. Porque nuestro Dios puede sorprenderte cuando menos te lo esperes. Y tu fe va a crecer, que se te va a disparar la fe. Y vas a renovar tus fuerzas. Porque lo dice la palabra de Dios. Él da fuerzas al cansado. Así que nosotros hemos creído en el único y verdadero Dios, y es que a quien tenemos dentro de nosotros, su Espíritu Santo, es Dios. Y es quien nos lleva, quien nos ayuda, quien nos escucha cuando oramos, quien nos guarda de lo malo que vemos y lo que no vemos. ¿Alguien dice amén? Amén. Iglesia, este camino no se puede hacer sin tener a Dios, porque es muy estrecho y es muy recto. Y sin santidad nadie verá al Señor, porque nuestra meta es salvación y vida eterna del reino de Dios. Se llama Jesucristo de Nazaret. Y todos los que no le conocen ya saben cómo le pueden recibir. Ya saben cómo le pueden recibir. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, Jesús te ama. No lo olvides. Y dio su vida en la cruz por nosotros, para que nosotros hoy sepamos la verdad de la vida y podamos llevar esa luz a otras personas. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.